Amigos, hermanos, les saludo en el amor del Señor, que bueno, se están nuevamente reunidos. Hoy ha sido una tarde calurosa acá en San Felipe. Es inusual porque estamos en pleno invierno, así que es un poco sorpresivo y hay que aprovecharlo. Quería compartir una palabra en este día que se llama cristales rotos. Y vamos a leer el libro de Ageo en el Antiguo Testamento. Ageo es uno de los profetas menores, es decir, son profecías cortitas. No es que fueran los más pequeños del pueblo de Israel, no, sino que son libros cortitos, por eso se les llamó profetas menores, en contraste con los profetas mayores, que eran los libros más grandes, como de Isaías, Jeremías, e incluso Daniel, que está incluido dentro de los profetas mayores. Y a partir de Oseas para adelante, ¿cierto?, se llaman profetas menores. Y en el capítulo 2, versículo 12 al 14, dice así: si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y toca con su falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron y dijeron no. Y dijo Ageo: si alguno inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron: quedará inmunda. Entonces volvió a hablar Ageo y dijo: así es este pueblo, y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Un poco de historia con respecto a Ageo, el libro de Ageo. Ageo es contemporáneo de otros profetas como Zacarías y Malaquías, más cercano a Zacarías que a Malaquías, y son lo que se llaman profetas post-exílicos. Vale decir, son profetas que hicieron sus predicciones y proclamaron la palabra de Dios posteriormente al exilio. Recordemos que el pueblo de Judá fue llevado cautivo por los babilonios, y fueron llevados a Babilonia, ¿no? Y estuvieron ahí alrededor de 80 años lejos de su tierra. Posteriormente viene otro imperio que es el Medo-Persa, que derrota a los babilonios y permite a los hebreos poder volver a su tierra. Y más aún les financia económicamente el poder llegar a su tierra para reconstruir sus ciudades y reconstruir el templo. Dentro de este grupo que retorna a la tierra prometida está el profeta, es decir, está Zorobabel como príncipe y Esdras como sumo sacerdote. Entonces, cuando llegan, ellos encuentran ruinas, encuentran todo en ruinas y comienzan a reedificar. Y no solamente reedificar el templo, que era lo que le daba identidad al pueblo, sino también reconstruir sus casas. Ahora bien, ellos comenzaron a preocupar más de la construcción de sus casas, que al final dejaron el templo botado. Y es en este contexto donde aparece Ageo y comienza a decir, a manifestar su profecía. Un paréntesis. ¿Por qué se llama esto cristales rotos? Algunos de ustedes conocerán la teoría de los cristales rotos o de las ventanas rotas. En 1969, un profesor de la Universidad de Stanford llamado Philip Zimbardo realizó un experimento de psicología social
Él tomó dos autos exactamente iguales, aún del mismo color, idénticos, la misma marca, el mismo modelo, y los dejó uno en el barrio Bronx, que es uno de los barrios de los cuales se dice es una zona pobre y conflictiva, en Nueva York, y el otro en Palo Alto, que es una zona rica y tranquila en California. Dos autos diferentes en dos barrios diferentes. Y un equipo de especialistas en psicología social estudiando lo que acontecía o la conducta de la gente, ¿cierto?, en cada sitio. El auto que estaba en el Bronx comenzó a ser vandalizado a las pocas horas. Rápidamente el auto comenzó a ser desvalijado, perdió las llantas, el motor, los espejos, la radio, etcétera, y todo lo aprovechable se lo llevaron. Y lo que no, lo destruyeron. En cambio, el auto abandonado en Palo Alto se mantuvo intacto. Y esto le llamó la atención al equipo del doctor Zimpardo, y rompieron un vidrio del automóvil, a ver qué acontecía. El resultado fue que se desató el mismo proceso que el que había ocurrido en el Bronx. El robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo al mismo estado que el auto del barrio pobre. Ahora, ¿qué significaba esto? ¿Qué fue o a las conclusiones que llegó este equipo? Primero, que no se trata de pobreza, no es un problema de pobreza, sino que es algo que tiene que ver con la psicología humana y con las relaciones sociales. Un vidrio roto en un auto abandonado transmite la idea de deterioro, de desinterés, de despreocupación que va rompiendo los códigos de convivencia, ausencia de ley y de normas también, de reglas, como que todo vale. Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea hasta que la escalada de actos cada vez peores se vuelve incontenible, desembocando en una violencia irracional. Y es interesante de que esta gente, este equipo de psicoanalistas sociales, elaboraron un estudio a base de esto, ¿ya?, diciendo de que el delito es mayor que en las zonas donde el descuido, la suciedad, el desorden y el maltrato son mayores. Si uno rompe el vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara, pronto todos los demás vidrios estarán rotos. Me recuerdo haber pasado en la ciudad de La Paz, cerca del terminal de buses internacionales e interprovinciales. Un edificio decía en su frontis, decía edificio de la democracia. Y llamaba la atención de que el edificio se veía notablemente abandonado y con todos sus vidrios rotos. No pude percibir un vidrio que estuviera en buen estado. Si se rompe el vidrio de una ventana y nadie lo repara, pronto, dijimos, cierto, estarán rotos todos los demás. Si una comunidad exhibe signos de deterioro, y esto parece no importarle a nadie, entonces allí se va a generar el delito. Si se cometen pequeñas faltas, como estacionarse en lugar prohibido, exceder el límite de velocidad o pasarse una luz roja, y las mismas no son sancionadas, entonces comenzarán faltas mayores y luego delitos cada vez más graves. Y valga esta explicación para lo que vamos a ver del libro de Ageo. Ageo explica, cierto, de que es un libro muy interesante, yo se lo recomiendo, son 2 capítulos, muy entretenidos, muy sencillo en el profeta, pero a la vez muy directo en lo que dice.
es interesante que primero él da una palabra de aliento, diciéndole, porque ellos se enfrentan primero con el primer problema que ellos se encuentran, es reconstruir una ciudad en ruinas. Una ciudad en ruinas. Recordemos la predicación anterior, hablábamos de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que fue sí, muchos años después. Con el tiempo, la invasión babilónica fue exactamente lo mismo. La ciudad fue arrasada, fue destruida y no quedó piedra sobre piedra. Entonces cuando Zorobabel, Esdras y parte del pueblo que llegó allí a reconstruir, habían solamente ruinas y tuvieron que reconstruir. ¿Por qué era importante el templo? Lo hemos dicho anteriormente. El templo era la identidad del pueblo, la identidad de la nación. Era la presencia de Dios, Dios con ellos, Dios en medio del pueblo. Entonces, por eso era importante reconstruir el templo. Pero, aun cuando Dios había entregado mensajes de apoyo al pueblo para la reconstrucción, había animado a Zorobabel, aun cuando uno de los problemas con el que se encontraron eran que los más antiguos comparaban el templo que se estaba construyendo con el templo que había edificado Salomón. Y la verdad es que el templo que ellos estaban construyendo era, comparándolo, un cuartito comparado con la tremenda mansión que era el templo que había construido Salomón. Entonces ellos lloraban, decían, el templo que teníamos era mucho más grande que esto. Bastante modesto el templo que estaban reconstruyendo ahora, pero la idea era mantener la unidad, mantener la presencia de Dios dentro del pueblo y la unidad como nación. Ahora bien, a pesar de todo lo que estaban haciendo, estaban en todo este proceso de reconstrucción, había un tema que a ellos les inquietaba y era, ¿por qué si estaban reconstruyendo el templo, si estaban haciendo lo que Dios les había mandado hacer, no prosperaban? No había prosperidad y no experimentaban victoria a pesar de que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y Ageo les llama la atención diciendo de que lo que necesitaban era tener pureza. Lo importante para poder reconstruir era la pureza. Y pureza moral. La inmundicia es contagiosa, como lo veíamos en el ejemplo de los cristales rotos, de las ventanas rotas. La inmundicia es contagiosa, pero la limpieza no es contagiosa. Lo limpio del templo no hace limpio a los trabajadores, pero su propia falta de limpieza en realidad amenazaba la limpieza del pueblo, de la nación, y la limpieza del templo. Y el ejemplo que usa Ageo es muy simple. Dice que si va alguien con cosas, lleva carne consagrada, carne que fue consagrada a Dios, y con su vestidura llega a tocar algo, pan, alimento cocido, todo eso, o cualquier otro alimento, pregunta él, ¿y esos alimentos van a quedar consagrados porque casualmente lo pasó a llevar? Y los sacerdotes dicen, no. Una cosa es lo consagrado, y lo otro fue un accidente. Ya, dice, entonces, en el versículo siguiente, si alguno inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Y la ley de Dios en ese aspecto era clara: cualquiera que tocare algo inmundo, todo lo que tocara posteriormente iba a ser inmundo, sobre todo lo relacionado con cadáveres. Dios estaba previendo de que el pueblo tuviera alguna infección o alguna peste se propagara por el contacto con cadáveres. Entonces
en el sentido ceremonial, todo lo que, si alguien tocaba un cadáver, un muerto, un animal, un ser humano muerto, todo lo que tocara iba a quedar inmundo. Por lo tanto, debía purificarse, debía pasar por un proceso que era un baño, el lavado de manos, mira qué sabio Dios, lavado de manos, etcétera, y cambio de vestuario, de ropa. Por lo tanto, los sacerdotes le respondieron: quedará inmunda, claro. Entonces, el profeta pone el dedo, ¿cierto?, en la llaga, y les dice en el versículo 15: ahora pues considerad bien esto de hoy en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo del Señor. Desde aquel tiempo venía alguno un montón y les habla, les dice que ellos están pasando necesidad, están pasando dificultad. Lo que puedan cosechar, ¿cierto?, no alcanza para cubrir la alimentación de todos, está faltando. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Si ellos estaban haciendo lo que Dios les había encomendado. Era porque había falta de pureza moral. Es una nación que, a pesar de estar haciendo la voluntad de Dios, era una nación incrédula. Porque recordemos que también dejaron de preocuparse del templo y empezaron a preocuparse de sus propias casas. Era una nación incrédula y desobediente, y con su actitud de incredulidad lo que estaban haciendo era estaban profanando el templo, estaban contaminando el templo que ellos mismos habían sido llamados a reconstruir. Y esto es interesante, si lo llevamos al plano de nuestra vida, nuestra propia vida. Siempre he comparado el pecado o la maldad con un pequeño paso. Si tú puedes dar hay una línea de límite, tú sabes que está esa línea, pero si tú traspasas esa línea, la primera vez vas a estar muy nervioso, pero la segunda vez no te va a costar tanto. Y ya la tercera vez vas a olvidar que había una línea que separaba lo bueno de lo malo. En una oportunidad, 3 hombres empresarios hicieron un negocio que, según ellos, estaba al límite de la ley, no traspasaba la ley, pero estaba en el límite. Bueno, eran 4, pero uno de ellos dijo: no, si está en el límite, yo no voy. Al final, los 4 fueron detenidos, acusados de violar la ley. Ellos dijeron: no, estábamos en el límite, pero habían traspasado los límites de la ley y debían pagar. Y cada uno presentó sus descargos. Dijo, bueno, ellos eran cristianos, y ellos comenzaron, sus abogados, a defenderle diciendo que eran hombres buenos, eran personas buenas, buenos empresarios, buenos esposos, buenos jefes de hogar, padres de hogar, y que había sido un error, lo comete cualquiera, dice. Y la verdad es que no había sido de mala fe. Ellos quisieron hacerlo legal, pero se les salió de las manos. Y el juez estaba a punto de perdonarlos, porque al final eran personas que no habían sido malos, no habían sido malas personas, tenían buen testimonio en su iglesia, en el barrio, en todo lugar. Y cuando estaba por perdonarlos, salió el fiscal, y él... no, la verdad es que fue el juez que dijo, condenó a los 3 que hicieron el negocio, los condenó a la cárcel. Y al uno que se opuso, que no quiso, lo dejó libre. Y ellos preguntaron, ¿pero por qué? Muy sencillo, dijo,
El que, el que dijo que no, puso el límite. El que dijo que no, les demostró de que había un límite. Sin embargo, los otros tres siguieron adelante. Y ese uno que no quiso traspasar el límite es el que marca la diferencia. Por lo tanto, los tres fueron condenados. A veces nosotros pensamos que lo que hacemos no es tan grave. Por ejemplo, cuando hablamos de una mentira, no es una mentirita, una mentira grande. No es una mentira grande, es una mentirita blanca, que a nadie le hace daño, pero sí hace daño. Hace daño. O a veces, como una pequeña maldad, una pequeña trampita, tomamos algo que no nos pertenece. Y estamos violando la ley de Dios. Estamos traspasando el límite que Dios nos ha puesto. Usted puede decir, yo soy buena persona, que esto lo he escuchado muchas veces. Pero si usted ha traspasado el límite que Dios ha puesto, y ese límite se llama mandamientos, entonces no es tan inocente. Y una cosa va a llevar a la otra. Lo vemos en la sociedad actual. Hemos permitido pequeños pasos, hemos permitido pequeños cambios. Y esos cambios hoy en día nos están asfixiando en la sociedad. Hoy tenemos mucha gente reclamando por sus derechos y muchas ideologías tratando de imponer sus principios, pero por sobre los principios de los demás, tratando de romper lo establecido. Los cristales ya fueron rotos y hoy hay que destruir todo. Esa es la premisa. Ese es el mensaje que se está transmitiendo. Hoy hay que destruirlo todo. Yo creo que no es así. Nosotros podemos marcar una voz diferente. Y debemos, y tenemos la obligación de hacerlo, mantenernos en nuestros principios, mantenernos en lo que Dios nos ha dado. De esa forma, como dice Ageo, vamos a ser prosperados. Ageo le dice al pueblo, mira, herí con viento abrasador, con granizo. Ninguno de ustedes se volvió a mí, dice. Pero consideren bien. Dice más adelante en el versículo 23. Dice, en aquel día declara el Señor de los ejércitos. Bueno, ese está hablando de Zorobabel. Pero en el capítulo 2 dice, porque así dice en el versículo 6, una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz. Daré paz. Hay una bendición, pero lo fundamental en esta bendición es que nosotros nos mantengamos fieles a los principios de Dios. El no es no y el sí es sí. Por eso Jesús dijo que tu sí sea sí, que tu no sea no. Entonces, evitar romper los cristales, evitar generar esta situación. Mira, este principio fue usado en la ciudad de Nueva York. El alcalde de Nueva York, de apellido Giuliano, él aplicó este principio en la ciudad y no partió con los grandes grupos, los grandes carteles de mafia, sino que él comenzó con los grupos pequeños, con los pequeños cristales rotos.
Y empezaron a cuidar las plazas de juegos, donde van los niños. Empezaron a cuidar los pequeños índices de delincuencia y empezaron a limpiar la ciudad hasta que los índices de violencia bajaron en la ciudad de Nueva York. Entonces esto nos quiere decir algo. Cuando nosotros nos mantenemos en los principios de Dios y enseñamos a los que están cerca nuestro a mantener estos principios, a defenderlos, entonces eso tiene que provocar un cambio en la ciudad. Tiene que provocar un cambio primero en nuestras vidas y después en el lugar donde estamos viviendo. Y esto va a traer bendición no solamente a la ciudad, no solamente a nuestro entorno, sino que va a traer bendición a la nación. No es una cuestión de religión. El cristianismo no es una religión. Son principios de vida. Principios de vida. Es decir, es una forma de vida, un estilo de vida, que cuando lo aplicamos en nuestras vidas, tiene que producir un cambio. Primero en uno, desde dentro hacia afuera, y después el lugar en el que nos encontramos, en nuestro entorno, tiene que provocar un cambio. Les insto, amigos, hermanos, a mantener estos principios, a buscar de Dios, a buscarle en oración, entregarle sus vidas cada día y reflexionar sobre la vida de cada uno. Dios me ha llevado en este tiempo a reflexionar bastante sobre mis defectos, mis errores. ¿Quién soy en realidad? Y me he encontrado sorpresas y me ha llevado a presentar esto delante de Él. Porque yo quiero un cambio. Yo quiero un cambio. Yo no quiero ser el mismo. Yo quiero ser diferente. Quiero ser como Cristo. Porque el Padre quiere que yo sea como su Hijo. Hasta que Cristo sea formado en mí, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dios les bendiga y Dios mediante nos vemos el próximo domingo.